Muy bien, chicos, volvemos acá a tener nuestra clase. Acordémonos que nosotros tenemos que seguir con este ejercicio 18, ¿sí? Entonces, pongo acá ejercicio 18 de, mm, la, de los ejercicios eh, de la página 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer mejor acá. Así entonces se entiende. Entonces ya vimos la primera parte en donde hallamos el tiempo que emplean irse de A hasta B. Y ahora nos pide también el ejercicio que podamos resolver cuál es la velocidad media del camión al volver de B a A. Bueno, si es que nos está pidiendo la velocidad media, acordémonos que velocidad media era igual a delta R sobre delta T, ¿sí? Acordémonos que velocidad media es lo mismo que vector velocidad media. De volver de B a A. Entonces, ¿cómo era que se trazaba el vector de desplazamiento? Del punto hasta el otro punto, ¿sí? Ese es. Entonces yo me doy cuenta que acá nuevamente se me forma un triángulo rectángulo en donde uno de sus catetos, que es este, ¿verdad? Vale 1 kilómetro y de acá a acá vale 5 kilómetros, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero esto, yo tengo que hacer por teorema de Pitágoras, ¿sí? Ese, ese vector va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 más 1 26, raíz de 26, ¿ok? Entonces, esto es raíz de 26, ¿ok? Delta R entonces me queda como raíz de 26. ¿Y en qué tiempo dijimos que esto pasaba? ¿Verdad? Dijimos que volvía de B hasta A, ¿verdad? En 6 minutos, ¿sí? 6 minutos. Por menos que esto es kilómetro, ¿sí? Por menos que esto es kilómetro. Y minutos tenemos que pasar a hora. Un minuto es 1/10 de hora, ¿sí? Perdón, 6 minutos son 1/10 de hora. Sí, eso puede ser la regla de 3. Sí, si 60 minutos son 1 hora, entonces 6 minutos a cuánto de hora corresponde. Entonces, me quedaría raíz de 26 dividido 1/10, ¿verdad? Me quedaría para poder resolver. Y esto en la calculadora sale 10 raíz de 26 kilómetros por hora. ¿Estamos? Muy bien. Y por último pide la velocidad media para el recorrido completo. Entiéndase que velocidad media para el recorrido completo sería nuevamente delta R sobre delta T, pero para el viaje completo. Pero si yo me acuerdo, si es que es del viaje completo, va de A, hace todo este recorrido y regresa a A. Y si regresa a A, entonces delta R vale 0. Entonces directamente dividido cualquier cosa, esto va a dar 0. ¿Estamos? Entonces, esto ya sabemos, ya hicimos este, ya hicimos este, ya hicimos este. Muy bien. Ahora el ejercicio número 19 nos dice, un automóvil viaja a 20 kilómetros por hora durante 15 minutos y a 30 kilómetros por hora durante 10 minutos. ¿Cuál es la velocidad escalar media durante los 25 minutos de recorrido? Muy bien. Entonces, esto ya podemos hacer nuevamente acá. Entonces, vamos a hacerlo acá. Dijimos, este es el ejercicio número 19 de esa misma página. Entonces, número 19 nos quedaría. Un automóvil viaja a 20 kilómetros por hora durante 15 minutos. Nuevamente un primer tramo en donde viaja a 20 kilómetros por hora
durante 15 minutos, 20 kilómetros por hora, 15 minutos. Y otro tramo en donde viaja a 30 kilómetros por hora durante 10 minutos. Entonces me pide acá velocidad escalar media. Vamos a sacar nuestra velocidad escalar media en kilómetros por hora. La velocidad escalar media es delta S sobre delta T. ¿M? O sea, variación o desplazamiento sobre delta T. ¿M? Entonces, desplazamiento sobre delta T. En este caso, yo tengo que saber cuánto se desplazó acá delta S1 y cuánto se desplazó acá delta S2. Pero este tiempo lo tengo que cambiar a horas. Entonces, si yo quiero cambiar 15 minutos a hora, esto corresponde a un cuarto de hora, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá el cálculo. Si 60 minutos son una hora, entonces 15 minutos, ¿a cuánto de hora equivale? Entonces X me sale un cuarto de hora, ¿sí? Y en el otro también la misma cosa. 10 minutos, bueno, nuevamente. Vamos a hacer eso. 60 minutos corresponde a una hora, entonces 10 minutos correspondería a un sexto de hora. ¿Ahora estamos? ¿Se entiende? Sería así. ¿Estamos? Muy bien. Después, ahora queremos hallar directamente el desplazamiento. Desplazamiento es velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad en el primer tramo y cuánto vale el tiempo en el primer tramo? Sería 20 por un cuarto. Directamente es 20 sobre 4, o sea, 5 kilómetros. Bueno, voy a hacer por paso, así no se pierden. ¿Sí? Entonces se quedaría 20 kilómetros por hora por un cuarto de hora, te sale 5 kilómetros. Y delta S2, que vale 30 kilómetros por hora por un sexto de hora, nos saldría 30 sobre 6. Ahora, ¿cuánto es 30 sobre 6? 5. ¿Verdad? Nos quedaría nuevamente 5 kilómetros. Estamos, pa. Muy bien. Entonces, delta S sería delta S1 más delta S2, 5 más 5, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Vamos a poner eso acá porque nuevamente por paso no vamos a hacer. Sería delta S1 más delta S2 sobre el tiempo total. El tiempo total sería la suma de un cuarto de hora más un sexto de hora. Ahora vamos a ponerlo eso en diferentes colores. Sería 5 kilómetros más 5 kilómetros. Y el tiempo nos quedaría como un cuarto de hora y un sexto de hora. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá nos quedaría delta S1 más delta T1 más delta T2. Así. Delta S1 más delta S2 dijimos que era 10 kilómetros. Y la suma de delta T1 más delta T2, que sería un sexto de hora más un cuarto de hora, nos sale 5 sobre 12 de hora. Ahora, 5 sobre 12 de hora. Entonces, 10 dividido ese valor nos sale 24 kilómetros por hora. ¿Estamos? Y ahí se resolvió el ejercicio. Esa es la velocidad escalar media. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los ejercicios de fijación. ¿Sí? Ejercicios de fijación.
Bien, dentro del ejercicio de fijación vamos a ver el ejercicio número uno. Entonces, acá el ejercicio número uno me dice, un automóvil recorre 540 kilómetros en 6 horas, siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿sí? 540 kilómetros en 6 horas. Hallar la velocidad escalar media expresada en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces, me dice que delta S vale 540 kilómetros y esto lo hace en un tiempo de 6 horas. Entonces, si primero me piden kilómetros por hora, sería directamente velocidad escalar media igual a 540 sobre 6, ¿verdad? Entonces acá me quedaría un valor de 90 kilómetros por hora. Y acuérdense lo que les dije en la clase, si ustedes quieren pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, una de las formas era multiplicar o dividir, ¿se acuerdan, pa? Pero le voy a mostrar acá cómo se hace. Si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo tengo que poner lo siguiente. 90 kilómetros en una hora y empiezo a multiplicar. Y ahora digo, una hora, ¿sí? Tiene 3600 segundos. 3600 segundos. Y un kilómetro tiene 1000 metros. Siempre tengo que poner del lado opuesto para que pueda simplificar, obviamente, ahora. Entonces acá simplifico kilómetro con kilómetro, simplifico hora con hora. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 90 por 1000 dividido 3600, ¿verdad? Entonces, 90 por 1000 es 90.000, ¿verdad? Dividido 3600, eso nos da 25 metros por segundo, ¿sí? Esa es una de las formas de hacer. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, si nosotros ya sabemos el valor de kilómetros por hora, si yo hago 1000 dividido 3600, ¿verdad? Siempre me va a dar el valor de dividir con 3,6, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, yo lo que tengo que hacer es dividir con 3,6. Y si yo quiero pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, tengo que multiplicar por 3,6. ¿Estamos? Así sería. Luego tenemos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice la distancia entre dos ciudades A y B es de 96 kilómetros. Un motociclista parte de A hacia B y luego regresa a A. Determine distancia recorrida y módulo del vector desplazamiento, vector desplazamiento para el viaje de ida y vuelta. Muy bien. Entonces, lo que tenemos primero acá es el punto A o la ciudad A, ¿sí? Donde parte de A hacia B, ¿sí? Un motociclista y nuevamente de B vuelve a A, ¿sí? Entonces, voy a suponer que acá está el motociclista ahora, el motociclista, ¿sí? Y ese motociclista nos dice que la distancia entre las ciudades, ¿sí? Vale 96 kilómetros, ¿sí? 96 kilómetros es la distancia entre ambas ciudades. ¿Estamos? Muy bien. Luego nos pide la distancia recorrida y el módulo del vector de desplazamiento. Acordémonos que distancia recorrida es d, así a secas de minúscula. La distancia recorrida dijimos que era la longitud de la trayectoria, ¿sí?
Entonces, si la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, ¿cuál fue su trayectoria? Es decir, ¿cuál fue el camino recorrido? Entonces, lo que hizo el motociclista fue irse de A a B y luego de B volvió a irse hasta A de esta forma, llegando nuevamente acá. Eso quiere decir que primero de A hasta B recorrió 96, pero de vuelta de B hasta A volvió a recorrer 96. Entonces, ¿cuánto es la distancia recorrida en este caso? Y sería 96 más 96, o sea, la distancia recorrida vale 192 kilómetros. ¿Estamos? Esta sería la opción, eh, la primera pregunta ahora. Y la segunda pregunta nos dice cuánto vale el vector desplazamiento. Acordémonos que vector desplazamiento es delta R. Y delta R se trazaba del inicio, o sea, del inicio del movimiento al final del movimiento, al punto final. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, el inicio fue A y el fin nuevamente fue A. Entonces yo tengo que poner que delta R vale cero. ¿Por qué? Porque partió y volvió al origen. Entonces, si delta R vale cero, el vector desplazamiento está valiendo cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque volvió al origen. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos el ejercicio número 3. Dice, un atleta consigue recorrer una pista circular de 500 metros en 5 segundos y nos pide determinar acá la velocidad escalar media y su velocidad media. Muy bien. Ven ahí la diferencia. Primero le pide velocidad escalar media y después le pide velocidad media. Acuérdense que son diferentes. Velocidad escalar media es una cosa, velocidad media es otra cosa. ¿M? Cuando decimos velocidad media, hablamos del vector velocidad media. ¿Sí? Bueno, nos dice que la pista circular es de 500 metros. Cuando nos dice que la pista circular es de 500 metros, siempre nos está hablando del perímetro. Y el perímetro de un círculo es la circunferencia. La circunferencia entonces vale 500 metros. Esperen que porque no le quité la función. Entonces, el perímetro de un círculo es la circunferencia y la circunferencia vale 500 metros. Muy bien. Después nos dice determinar cuál es la velocidad escalar media y la velocidad media. Muy bien. En un tiempo de 5 segundos, dice, ¿verdad? Sí. Tiempo igual a 5 segundos. Entonces, si nos pide primero la... Voy a mover esto para que no consuma el espacio acá. Si nos pide primero la velocidad escalar media, velocidad escalar media no es otra cosa que delta S sobre delta T, ¿verdad? Entonces, como es delta S sobre delta T, en este caso, delta S, ¿cómo se trazaba? Delta S se trazaba posición final menos posición inicial, ¿verdad? Sobre el tiempo que sabemos que vale 5 segundos. Pero mira, ¿qué es lo que pasó? Dice, recorre una pista circular. Eso quiere decir que da toda la vuelta, ¿verdad? Viene de acá, da toda la vuelta así y vuelve al inicio. Entonces, si es que yo digo, bueno, parte de acá, este va a ser el punto de partida, va de acá, pero vuelve al punto de origen. Entonces, su posición inicial y su posición final valen lo mismo. Entonces, al restar, esto vale cero. Y cero dividido cualquier número sigue dando cero. ¿Estamos? Entonces, la velocidad escalar media nos salió cero. Y ahora, el vector velocidad media o directamente velocidad media es delta R sobre delta T. Como nos está diciendo acá nuevamente que vuelve al punto de origen, también ese vector vale cero, porque yo voy a trazar del origen al punto final y el origen y el punto final coinciden. Entonces, esto también sería cero sobre 5 igual a cero.
¿Estamos? Entonces acá, vector velocidad media y velocidad escalar media valen cero. El ejercicio número 4 ahora. Número 4. Dice el ejercicio número 4 acá. Un automóvil se desplaza en una trayectoria rectilínea con una rapidez de 72 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 10 minutos? Bueno, si nosotros acá tenemos dos formas de hacer, pasar ese kilómetro por hora a kilómetro por minuto o directamente pasar esos 10 minutos a horas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de las dos formas. Entonces la forma A, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 72 kilómetros por hora, tengo que pasar kilómetros por hora a kilómetro por minuto. Entonces yo multiplico y digo, una hora tiene 60 minutos. ¿Mm? 60 minutos. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplificar kilómetro, perdón, hora con hora y me va a quedar en kilómetro por minuto. Sería 72 dividido 60, ¿ahora? ¿Por qué? Porque acá me quedaría 72 por uno es 72 dividido 60 minutos. Esto me queda directamente 6 sobre 5 kilómetros por minuto. Así, ¿estamos? 6 sobre 5. Eso también podemos ponerlo como fracción o como decimal, que sería 1,2 kilómetros por minuto. ¿Estamos? La misma cosa son. Muy bien. Y después, la otra opción es que esos 10 minutos pasemos directamente a hora. 10 minutos dividido 60 minutos que contienen a una hora. Eso pueden hacer por la regla de 3. Yo estoy haciendo directo, ¿sí? Directamente la regla de 3 sería 10 minutos a una hora. Entonces, em, perdón, 60 minutos a una hora. Entonces, 10 minutos a cuánto de hora. ¿Estamos? Entonces, igual va a salir dividiendo. Entonces, me quedaría acá un sexto de hora. ¿Estamos? ¿Se entiende? Un sexto de hora. Entonces, si yo tengo 72 kilómetros por hora, 72 kilómetros por hora multiplicado por un sexto de hora, yo quiero saber cuántos kilómetros me va a, acá se me salió mi pantalla compartida, vuelvo a poner, acá me quedaría. Voy a simplificar hora con hora y me quedaría 72 dividido 6, ¿sí? 72 dividido 6 me quedaría 12 kilómetros, que es lo que me pidió el ejercicio. Y acá la misma cosa. Si yo tengo 1,2 kilómetros por minuto, me quedaría 1,2 kilómetros por minuto en 10 minutos. 10 minutos, simplifico minuto con minuto, 1,2 por 10, 12 kilómetros. Entonces vemos que de las dos formas se puede hacer. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice, un móvil parte del kilómetro menos 18. Se desplaza hasta el kilómetro 12 en 2 horas. ¿Cuál es la velocidad de escalar media? Bueno, entonces vamos a suponer que acá está el kilómetro menos 18. ¿Sí? Si ahí está el kilómetro menos 18, eso quiere decir que ese kilómetro está mucho antes del origen, ¿verdad? Mucho antes del origen. Entonces vamos a suponer que acá está el origen, ¿sí? Entonces acá va a estar el
espacio igual a cero, o sea, el origen. Y acá está el kilómetro 12, que es finalmente por donde llega, ¿verdad? Porque finalmente nos dice hasta el kilómetro 12 en 2 horas, ¿verdad? Entonces acá sería el kilómetro 12, ¿ok? Entonces queda así. Si yo quiero saber la velocidad escalar media, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, la velocidad escalar media es delta S sobre delta T. Delta S no es otra cosa que posición final menos posición inicial, ¿sí? Entonces nos quedaría posición final menos posición inicial. Y la posición final y la posición inicial ya tenemos los valores sobre el tiempo que vale 2 horas, ¿verdad? La posición final vale 12 kilómetros menos la posición inicial vale menos 18 dividido 2 horas, ¿verdad? Esto negativo con negativo se vuelve positivo, entonces 18 más 12, ¿verdad? Nos sale 30 sobre 2, quedaría 15 kilómetros por hora de velocidad escalar media. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería la respuesta. Luego, el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos dice, ¿cuál es la velocidad en kilómetros por hora que un avión tiene que tener para igualar la propagación del sonido en el aire, que es 330 metros por segundo? O sea, si le quiere igualar a la velocidad del sonido, la velocidad del sonido vale 330 metros por segundo, te dice. Entonces, la velocidad del sonido tiene que ser igual a la velocidad del avión. Entonces, la velocidad del sonido es de 330 metros por segundo, pero a vos te dice que el del avión tenés que sacar en kilómetros por hora, ¿sí? 330 metros por segundo. Y esto tenés que pasar a kilómetros por hora. Dijimos que para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora tengo que multiplicar por 3,6, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 330 por 3,6? Eso es 1118 kilómetros por hora. Esta tiene que ser la velocidad del avión para que pueda igualarle a la velocidad del sonido. El ejercicio número 7 nos dice, una persona camina por una pista de 300 metros de longitud con una rapidez de 1,5 metros. ¿Cuántas vueltas completará en 40 minutos? Bueno, el ejercicio número 7 básicamente nos está diciendo otra vez, ahora que hay vamos a suponer que hay un círculo, ponele, ¿verdad? Por eso nos está diciendo cuántas vueltas completará en 40 minutos, ¿verdad? Em, entonces, vamos a suponer que es un círculo. Así. Si eh, toda la pista vale 300 metros de longitud, eso quiere decir que la circunferencia, ¿sí?, vale 300 metros de longitud. Entonces, circunferencia es de 300 metros. Y nos dice que esto lo hace con una velocidad de 1,5 metros por segundo. ¿Sí? 1,5 metros por segundo. Así. Muy bien. ¿Cuántas vueltas completará en 40 minutos, ¿verdad? Entonces, yo acá lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le toma dar una vuelta? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero el tiempo y tengo la velocidad, yo sé que como velocidad es espacio sobre tiempo, yo puedo poner lo siguiente. ¿El espacio cuánto valía? 300 sobre el tiempo, que es lo que yo quiero hallar, que es el tiempo que le toma dar una vuelta, con una velocidad de 1,5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, 1,5 metros por segundo. Paso a esta t a multiplicar y ese 1,5 a dividir.
Entonces sería 300 dividido 1,5. Entonces el tiempo me sale 200 segundos. ¿Estamos? 200 segundos. ¿Sí? Porque acordémonos que estaba en la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo. Pero acá me dice cuántas vueltas va a dar, pero en un tiempo total igual a 40 minutos. Si yo sé que da una vuelta en 200 segundos, entonces pongo acá. Esto es 200 segundos. Yo sé que da una vuelta en 200 segundos. Yo tengo que pasar estos 40 minutos a segundos, ¿sí? Para poder saber cuántos segundos corresponde el tiempo total. Entonces sería eh, directamente, sería un minuto. Acá voy a poner esto acá. Esto así. Ahora, un minuto tiene 60 segundos, 40 minutos. ¿Cuántos segundos tendrá? ¿Estamos? Todo con regla de 3, facilísimo, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría que 40 minutos tiene 2400 segundos. ¿Estamos? Entonces, acá yo pongo una vuelta son 200 segundos, entonces en 2400 segundos, ¿cuántas vueltas voy a tener? ¿Verdad? Entonces acá sería directamente eh, 2400 dividido 200, ¿verdad? 2400 dividido 200 es 12. 12 vueltas. Ya está. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Después, ejercicio número 8 dice, un transatlántico hace un viaje de 3600 kilómetros en 6 días y 6 horas. ¿Cuál es la velocidad de escalar media del crucero? Nuevamente velocidad de escalar media. Entonces el ejercicio número 6, bueno, no, ejercicio número 8, perdón. Ejercicio número 8. Nos dice, el transatlántico hace un viaje, entonces el espacio es de 3600 kilómetros y en un tiempo igual a 6 días y 6 horas. 6 días y 6 horas. Muy bien. Nos pide velocidad de escalar media otra vez. Velocidad de escalar media es igual a delta S sobre delta T. Muy bien. La delta S ya tengo, vale 3600 kilómetros. 3600 kilómetros. Y el tiempo es lo que yo tengo que hallar. Acá ya tengo en hora, pero estos días tengo que pasar a horas. Entonces, un día tiene 24 horas. Entonces, 6 días, ¿cuánto van a tener, verdad? Entonces, esta sería directamente, ¿verdad? 6 por 24, que es 144 horas. Pero a esta hora yo le tengo que sumar esta hora, ¿sí? Entonces sería 144 que corresponden a los 6 días, más esas 6 horas, que es lo que tardó también, ¿verdad? Entonces en total recorrió en un tiempo de 150 horas, ¿ok? 150 horas. Entonces acá tengo que poner el tiempo total es 150 horas. Entonces me quedaría 3600 dividido 150 horas. Y acá esto sería 24 kilómetros por hora. ¿Estamos? 3600 dividido 150 horas, 24 kilómetros por hora. Muy bien. Ejercicio número 9. Una persona corriendo recorre 4 kilómetros con una velocidad escalar media de 12 kilómetros por hora. ¿Durante cuánto tiempo estuvo corriendo ahora? Bueno, ese es facilísimo. Nos da el... Sería ejercicio número 9. Entonces, directamente nos dice una persona estaba
recorre 4 kilómetros y la velocidad escalar media es delta S directamente vale 4 kilómetros y la velocidad es de 12 kilómetros por hora. Y durante cuánto tiempo estuvo corriendo. O sea, directamente es aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces esto me quedaría que la velocidad escalar media es delta S sobre delta T. Entonces acá me quedaría 12 igual a, voy a borrar este, así, sería 12 igual a 4 sobre delta T. Entonces delta T paso a multiplicar acá, el 12 paso a dividir, me quedaría directamente 4 sobre 12, un tercio de hora. ¿Estamos? Y un tercio de hora también puedo sacar en minutos, si es que de por ahí me pide el ejercicio en minuto, ¿verdad? Un tercio de hora, nosotros tenemos que hacer que una hora tiene 60 minutos, ¿verdad? Entonces sería 60 sobre 3, 60 sobre 3 es 20 minutos, ¿estamos? Un tercio de hora o 60, 20 minutos, ¿estamos? Muy bien. Luego, em, el ejercicio número 11 vamos a hacer primero y después vamos a hacer el ejercicio número 10 porque estamos teniendo poco tiempo. ¿Sí? Eh, nos quedaría entonces, a ver, ejercicio número 11 dice lo siguiente. ¿Cuál es la distancia recorrida por un ciclista que se mueve a razón de 6 metros por segundo en 0,25 horas? Bueno, nos pide distancia recorrida. Vamos a sacarlo en metros porque la velocidad está en metros por segundo. Ahora, puedo sacar también en kilómetros por hora, pero como la velocidad está en metros por segundo, va a ser más cómodo trabajar así. 6 metros por segundo en un tiempo delta t igual a 0,25 horas. Entonces, estas horas tengo que pasar a segundos. Entonces, yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, 0,25 de hora, ¿cuántos segundos va a tener? Directamente sería 0,25 por 3600 y eso nos sale 900 segundos. ¿Estamos? Entonces, yo sé que delta S es directamente velocidad por tiempo. Entonces, mi delta S sería velocidad 6 metros por segundo por 900 segundos. Me quedaría delta S igual a, acá directamente yo multiplico y le agrego los ceros, ¿verdad? 6 por 9, ¿verdad? Que es 54 con ceros. Entonces 5400 metros. Y ahí termina el ejercicio. Así. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y hasta ahí quedamos por ahora. Vemos en un siguiente video.